vamos a ver el material Standard Surface. Para verlo tengo aquí una escena que sirve para testear materiales. Podéis utilizar cualquier escena para testear materiales. Es una escena pues que tiene un fondo como el que utilizamos para un estudio, para una iluminación de estudio. Tiene un fondo, tiene una cámara y tiene un par de luces que me dan esta iluminación que veis aquí. Y con esta iluminación pues podemos testear diferentes materiales. Lo que os recomiendo que hagáis cuando queráis diseñar un material es cogéis una referencia. Esa referencia será una fotografía, seguramente. Esa fotografía tendrá una iluminación. Lo que tenéis que intentar es reproducir en vuestra escena esa iluminación y después crear un objeto al que aplicar el material y aplicárselo con esa iluminación que tenéis creada en la escena. En este caso vamos a utilizar esta iluminación. Son un par de luces que nos muestran este pequeño dragón, que es un buen material o sea, es un buen objeto para testear materiales porque tiene estas escamas, tiene zonas más gruesas, tiene zonas más finas. Aquí podemos testear diferentes propiedades como la refracción y la reflexión, pero vamos a empezar. Vamos a ver el material Standard Surface. Abro el editor de materiales, aquí tengo un material Standard Surface, pero voy a sacar uno completamente nuevo. Este material Standard Surface lo aplicamos a este dragón, asignar material a la selección, y ya lo tenemos aplicado. Hago doble clic y aparecen sus parámetros aquí. Cada uno de estos rollouts, como hemos visto, corresponden a diferentes propiedades de los materiales en el mundo real. El rollout base corresponde a la reflexión difusa, el rollout specular corresponde a la reflexión especular, transmission corresponde a la refracción, perdón. Subsurface va a corresponder a otra propiedad que se llama subsurface scattering, que es cuando la luz penetra en el objeto, se dispersa por el objeto, dentro del objeto y vuelve a salir. Eso lo podéis ver cuando tenéis en la mano un gajo de naranja o de mandarina. Veis que parece como si tuviese luz dentro a veces, dependiendo de cómo lo miréis. Eso es debido a esta propiedad subsurface scattering. O cuando os ponéis una linterna en la palma de la mano, a ver si se ve. No, no se ve. Pero podéis verlo aquí un poco como la luz rebota y vuelve a salir. No sé si podréis, es que no se puede ver, ¿verdad? Aquí. Ese color naranja que aparece, eso es subsurface scattering. La luz entra en la piel, atraviesa la piel y sale por el otro lado después de haber rebotado, y como dentro de la piel lo que tenemos es pues vasos sanguíneos y la sangre es roja, pues aparece con ese color rojo. Otras propiedades pues que ya veremos son este coat, es para algunos materiales que tienen como una capa de barniz por encima. Sheen es cuando un material tiene fibras en su superficie, como por ejemplo algunas telas o la piel de un melocotón que tiene esos pequeños pelillos, esas pequeñas fibras. Eso lo podemos reproducir con Sheen. Thin Film es para materiales que tienen propiedades iridiscentes, y emisiones para materiales que emiten luz, para objetos que podemos hacer que un material emita luz con esta propiedad. Y luego tenemos estas propiedades especiales que también veremos
vamos a verlos todos uno por uno. Empezamos por Base. En el rollout Base, bueno, lo primero que voy a hacer es eliminar, veis que está especular a 1, lo voy a poner a 0, para centrarnos solamente en la reflexión difusa. La reflexión difusa nos viene dentro de Arnold en el rollout Base. Aquí tenemos un peso o un multiplicador, es un multiplicador de esta reflexión difusa. Si lo ponemos a 0, no tenemos reflexión difusa, es decir, el objeto no refleja nada de luz. Toda la luz que llega al objeto es absorbida por el objeto, porque no tiene ni reflexión difusa ni reflexión especular. Ahora mismo todo está a 0. Si aumentamos esta reflexión difusa, pues en función del porcentaje, le estamos diciendo que tiene un 0% de reflexión difusa, 34%, 56% o 100% de reflexión difusa. Normalmente, lo que hace Arnold es poner por defecto esta reflexión difusa en 0.8. Es un buen valor, ya que nunca vamos a tener una reflexión difusa del 100%. Entonces, la mayoría de los parámetros que vienen por defecto en Arnold son así porque son físicamente correctos. En este caso, la reflexión difusa está al 80%. Eso en cuanto al primer parámetro, que es el multiplicador. Lo podéis controlar con este número o lo podéis controlar con un mapa, como todos los parámetros que tengan este botoncito a la derecha. El segundo parámetro es el color. Aquí vamos a controlar cómo queremos el color de nuestro objeto. Lo podéis controlar con este swatch de color o con un mapa también. El tercer parámetro roughness es las microirregularidades que pueda haber en la superficie del objeto. Si está en 0, las microirregularidades y que puedan afectar a la reflexión difusa. Si está en 0, pues es un objeto liso. Si le ponemos 1, veis que se oscurece porque tiene más microirregularidades. Esta propiedad pues la podemos dejar en 0. Aquí tenéis una pista. Podéis ver que en superficies como arena o hormigón o arena podéis elevar este parámetro porque son superficies muy rugosas. Entonces podéis tocar este parámetro porque va a afectar a la reflexión difusa. Recordad que este es reflexión difusa. Después tenemos cáusticas. Las cáusticas son, supongo que ya lo sabéis, pero por si alguno no lo sabe, las cáusticas son estos efectos que tiene la luz cuando atraviesa un objeto transparente. Las habréis visto en las piscinas o cuando estáis en algún sitio con agua y tiene que haber olas, pequeñas irregularidades en la superficie de ese agua para que haya este tipo de cáusticas en las piscinas. En un vaso de agua pues tenéis este efecto, pero también lo podéis tener en materiales que no son transparentes y son cáusticas debidas a la reflexión, que podéis ver aquí. Estas cáusticas se deben a la reflexión en este objeto. Es la luz que refleja en el objeto y rebota en la mesa. Esta sería la de un objeto transparente, y pues parecido a lo que obtendríamos con una lente, cuando concentramos la luz con una lente. Esos son, mira, aquí tenéis el dragoncito. Esas son las cáusticas. Para que esas cáusticas, para que ese efecto lo podamos ver en Arnold, tenéis que activar este botón. Yo lo que os recomiendo es que solamente lo activéis o que solamente utilicéis cáusticas si no queda otro remedio, porque van a consumir más tiempo de render y bastante, porque las cáusticas de Arnold
a día de hoy son bastante ruidosas. O sea, os va a dar un resultado con mucho ruido. Entonces, si no es necesario, si no es súper importante para la escena, las podéis dejar desactivadas. Por eso vienen desactivadas por defecto. De momento, supongo que si el motor de render avanza y consiguen salvar ese obstáculo del ruido, pues ya no habrá problema. Y luego tenéis un parámetro para decirle si queréis que este material contribuya a la reflexión difusa o no. Si lo ponéis en 1, o sea, en 1 es el valor por defecto, es el valor físicamente correcto, contribuirá a la iluminación difusa indirecta. Si lo ponéis a 0, veis que todo esto se oscurece, es decir, no vamos a tener esos rebotes de la reflexión de la luz indirecta y se nos quedará súper oscuro. Esto no es físicamente correcto, por lo tanto, lo recomendable es dejarlo en 1. Este es el rollout de la reflexión difusa de Arnold. Para ver la reflexión especular, lo que podemos hacer es eliminar la reflexión difusa y así solamente nos centramos en la reflexión especular. Vamos al parámetro especular, al rollout especular y ponemos el multiplicador a 1. Y aquí podéis ver la reflexión especular de este objeto. Este primer parámetro es el multiplicador, le estamos diciendo si queremos el 100% de reflexión especular, el 0%, el 60%, el 18%. El valor que pongáis aquí es el porcentaje de reflexión especular que queremos en nuestro material. El segundo parámetro es el color. Normalmente en la reflexión especular, en los materiales no metales, la reflexión especular vendrá dado, el color, mejor dicho, de la reflexión especular viene dado por el color de la fuente de luz. Si la fuente de luz es blanca, el color de la reflexión difusa será blanco. Si la fuente de color es roja, pues el color de la reflexión difusa será rojo. Y lo recomendable es dejarlo en blanco para los no metales. Cuando tengamos que hacer un metal, la reflexión especular en los metales sí que tiene un color. Y ese color viene dado por la propiedad del metal. Cada metal tiene un color diferente. Entonces sí que tocaremos este color. Si lo tocamos, lo podemos hacer, podemos tomarnos la libertad de hacerlo en un objeto que no sea metálico y veis que cambiamos el color de la reflexión. Podéis hacer el color de reflexión que queráis y podéis hacer pequeñas variaciones si os interesa, pero lo físicamente correcto es dejarlo en blanco y que esa reflexión difusa nos venga dada por el color de la luz. Esto en los materiales que no son metales. Ahora veremos lo que pasa con los metales. La siguiente propiedad del rollout especular es roughness. Esto sería lo que afecta al desenfoque de la reflexión. Si tenemos 0, pues tendremos una reflexión totalmente nítida. Si lo vamos aumentando de 0 a 100%, en 100%, pues tendremos una reflexión especular totalmente desenfocada. Prácticamente no parece que tenga reflexión, pero sí que la tiene. Lo que pasa es que está totalmente desenfocada. Reflexión especular, me refiero siempre en este rollout. Tendremos que mirar la referencia que tenemos del material que queremos hacer o diseñar, y en función de esa referencia podemos ajustar este valor. Este valor también va a afectar al tiempo de render. Cuanto más alto sea, el tiempo de render será también mayor. Recordad que en 0 es totalmente nítida y cuando empezamos a aumentarlo, mayor que 0, esa reflexión especular se empieza a desenfocar. Eso significa que nuestro objeto tiene más microirregularidades en su superficie. Si lo que estamos haciendo es un metal,
Voy a dejarlo en 0 de momento. Si lo que estamos haciendo es un metal, tenemos esta propiedad, metalness. Esto es lo que nos va a diferenciar entre metales y no metales. Tenemos 0 para los no metales y 1 para los metales. Aunque se pueda poner valores intermedios entre 0 y 1, no sería físicamente correcto. Es decir, un material es metálico o no es metálico. Son dos categorías, metales y no metales. O es metálico o es no metálico. Si es metálico pondremos 1, si no es metálico pondremos 0. Para ver bien el metal tendremos que subir la reflexión difusa. Esto sería un objeto no metálico. Si ponemos metalness a 1, lo convertimos en un metal, en un material metálico. Fijaos que ha aumentado muchísimo la reflectividad de este material al aumentar metalness. Cuando trabajemos con objetos metálicos, estos dos colores, el color de la reflexión difusa y el color de la reflexión especular, van a tener funciones diferentes. Con no metales es lo que hemos dicho. Esto es el color del objeto y esto es el color de la reflexión especular. Cuando ponemos metalness a 1, todo esto va a cambiar. Esto va a ser el color del... Un segundo, voy a poner aquí blanco. Voy a poner blanco en los dos. Con metalness en 1 estamos diciéndole a este material que queremos diseñar un metal. Si ponemos el color rojo en la reflexión especular, este color rojo va a controlar la reflexión en los bordes. Lo voy a poner mejor dos colores que sean muy diferentes, como rojo y verde. Así se verá un poco mejor, quizá. No sé si podéis verlo. El verde, o sea, este color de la reflexión difusa va a controlar el color del metal, y de la reflexión especular lo que va a controlar es el color que el metal adquiere en las zonas que forman 90 grados con nuestro ángulo de visión, o que se aproximan a los 90 grados con nuestro ángulo de visión. Voy a hacer un swap. Lo tenéis muy bien explicado en la ayuda de Arnold y además tenéis una tabla que os he copiado en los apuntes. Si vais a la ayuda de Arnold y buscáis materiales, Surface Materials, Standard Surface, y vais a la parte de Metalness, Specular Reflections, aquí tenéis la tabla. Esta es la tabla. Esta os la he copiado en los apuntes y os he dejado el enlace a esta página. Cuando pongamos metalness a 1, para los principales metales tenéis esta tabla con los colores ya definidos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el cobre. Si queremos hacer cobre, tendríamos que en Base Color tenemos que utilizar este color. Base Color. Tenemos cobre 0.96, 0.2, o sea, 926, 0.721, 0.721 y 0.504. Ok, y en Specular Color nos vendríamos aquí. En Specular Color tendremos 0.996,
0.957 y 0.823. Ok, pues este sería el color de este cobre según esta tabla. Y lo que obtendríamos sería este resultado. Tenéis que tener en cuenta también que esto va a variar en función de la iluminación y en función de lo que tenga el objeto alrededor. En este caso tenemos una escena en la que todo esto va a ser de color negro. Lo que podemos hacer es añadir una DOM Light, otra fuente de luz, de Arnold Light, Skydome, y esta Skydome, primero le bajamos la intensidad. ¿Veis cómo cambia totalmente? Porque ahora, al ser un metal, un objeto con una reflexión, una reflectancia base tan alta, su color va a depender de la reflexión y la reflexión dependerá de lo que el objeto tenga alrededor. Antes teníamos una escena con dos luces, pero la escena era lo que tenía alrededor era solamente este fondo y todo el resto, todo esto es vacío, es negro. Si a este Skydome le ponemos un HDR, un mapa, esto también nos va a cambiar. Vamos a poner un bitmap y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Sí, vamos a poner esta. Vamos a probar con esta primero. ¿Veis que cambia totalmente? Ahora lo que está reflejando es la imagen que acabamos de cargar aquí, que además tendríamos que ajustar, hacer algún ajuste. Aquí pongo lat long, esta me la llevo aquí. Doble clic, Byron y Spherical. Y si recordáis, esta imagen es esta. Es este entorno, con esa iluminación. Ahora ha cambiado completamente el aspecto de este metal. Ahora ya parece más cobre. Esto es sencillamente para que veáis cómo influye, no solamente en los metales, también influye en los materiales que no son metales, cómo influye lo que el objeto tiene alrededor. En cuanto el material refleje, tenga reflexión especular, lo que tenga alrededor va a hacer que el material se comporte de formas diferentes y que lo veamos de formas diferentes. Fijaos qué diferencia de esto. Ahora estoy aplicando un color blanco a esta luz. Si le ponemos una temperatura de color, 8500, una luz fría, tenemos este resultado. Si le ponemos 4500, una luz cálida, tenemos esto. Y si en lugar de una temperatura de color tenemos un HDR, pues va a cambiar completamente el resultado final. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer metales, que influye muchísimo la escena, lo que tiene el metal alrededor. No os podéis poner a diseñar un material en una escena vacía. No tiene sentido. Tenéis que tener una escena y si tenéis una referencia tenéis que intentar crear una escena lo más parecida posible. Lo más rápido es utilizar una imagen HDR que reproduzca aproximadamente las condiciones o sea, que reproduzca aproximadamente la escena que tenéis en vuestra referencia. Por lo tanto, recordad que tenemos las dos categorías, metales y no metales. Cuando tenemos metales ponemos metalness a 1. Entonces, estos dos colores, el base color y el specular color, tienen funciones diferentes. Cuando metalness es 0, las funciones de estos dos colores también cambian. Esto es el color de los reflejos especulares y este es el color del objeto.
Después de metalness, después del parámetro metalness, de la propiedad metalness, tenéis el índice de refracción, que si recordáis es el índice de refracción es lo que mide el cambio de velocidad cuando la luz pasa de un medio a otro dentro de un objeto. Para poner este parámetro podéis ir a Refractive Index, buscar el índice de refracción y simplemente ponéis aquí el valor. O lo miréis en la tabla. Si es agua, recordad que es 1.33. Para otros materiales, pues serán otros índices de refracción. Cuando tengamos materiales transparentes, esta propiedad pues nos dará las reflexiones internas dentro de un material como una botella que es transparente y es hueca por dentro, pues las superficies interiores de la botella también van a tener reflexión. Esas reflexiones podéis desactivarlas con esta propiedad, pero lo normal es dejarlas activadas. También tenéis Indirect Specular, que funciona exactamente igual que Indirect Diffuse para la luz rebotada. Y por último tenéis la propiedad de anisotropía. La anisotropía es cuando vamos a verlo yo creo que lo vamos a ver mejor en la esfera del material. La anisotropía es cuando los reflejos se alargan en un material para tener los brillos. Para tener brillo en este material vamos a poner 0.1. Veis que el brillo es circular, está reflejando la fuente de luz. Lo que pasa es que hay materiales que alargan estos brillos. Por ejemplo, algunos tipos de aluminio tienen esa propiedad que podéis ver aquí. Estos reflejos alargados se deben a las irregularidades en la superficie del material. Aquí podéis verlo claramente. No es un reflejo circular, no es un brillo circular, es un brillo que tiene una dirección. Eso lo podéis hacer con la propiedad anisotropy. Cuando está en cero, el brillo es circular, pero si le dais un valor mayor de 0, podéis ver cómo ese brillo se va alargando. Este brillo lo podéis también controlar en dirección, no solamente en la cantidad de... Voy a ponerle un segundo. A ver, con 0.24, sí. O con... No, estaba bien con 0.1 para verlo. Vale. Esta propiedad de alargar los brillos, tenéis la cantidad de anisotropía. Con 0.5 pues tendremos que el círculo se está convirtiendo en una elipse. Con 0.6 esa elipse se va alargando hasta que al final pues obtenemos este brillo totalmente alargado que vemos en muchos materiales. La dirección de ese brillo la podéis controlar con el parámetro rotation. ¿Veis cómo podéis hacer que podéis cambiar la dirección de esa anisotropía? Y eso pues lo veis en este tipo de materiales. Son materiales que están pulidos y al pulirlos, al pulir estos metales se forman unas estrías. Estas estrías que veis aquí son las que nos dan esa propiedad. Y en función de cómo se haya pulido ese metal y en qué dirección vayan esas estrías, pues tendremos, en función de esa dirección, tendremos la dirección de nuestro brillo.
será normalmente perpendicular a la dirección de las estrías. Y eso es anisotropy. Dentro de las propiedades de la reflexión especular. La siguiente propiedad que tenemos en el material de Standard Surface es transmisión. Transmisión es la refracción, es decir, si el objeto es transparente o no es transparente. Vamos a activar Active Shade. Aquí tenemos el objeto. Esta transmisión por defecto viene en 0. Si lo subimos hasta 1, tendremos un objeto totalmente transparente. Voy a hacer esto más pequeño. Y al ser el objeto transparente, o sea, al estar transmisión en 1, significa que la luz atraviesa el objeto. Por lo tanto, lo que tengamos en el rollout base realmente no nos va a afectar para nada. Podéis hacer aquí todos los cambios que queráis y no vais a ver ningún cambio en el objeto. Porque este objeto ahora es totalmente transparente y como cumple la ley de conservación de la energía, al atravesar la luz del objeto no hay reflexión difusa. Lo que sí tenemos es reflexión especular, es decir, tenemos reflexión en la superficie del objeto. Esta transmisión pues también tiene este parámetro que hemos visto, que es el peso o el porcentaje de luz que atraviesa el objeto. Puede ser más o puede ser 0 o entre 0 y 1. Si es entre 0 y 1, pues significará que hay parte de la luz que no llega a atravesar el objeto por completo. Y entonces sí que tendremos algo de reflexión difusa. Si tenemos 0,94, pues tendremos alrededor de un 6% de reflexión difusa. Cuando la luz atraviesa completamente, cuando tenemos 100% transmisión o reflexión, el objeto es completamente transparente. Algunos objetos sí que tienen aunque sean completamente transparentes, sí que tienen un color. Lo podéis definir con este color de refracción. Este color nos va a teñir el objeto por completo. Lo que pasa es que esto no es físicamente correcto del todo, porque en función del grosor del objeto, habrá zonas que tengan más color y otras que tengan menos color. Para poder controlar eso tenemos el parámetro depth. Lo que tenemos que hacer es ponerle un color al objeto, pero tiene que ser un color muy suave. Si fuese verde, pues tendríamos, por ejemplo, esta saturación, 0.072. Ya tenemos un color verde, luego la podemos variar. Un color verde muy suave. Y con depth, veis que enseguida se tiñe el objeto. Pero se tiñe de este color en función del grosor que tenga el objeto. Fijaos que en las zonas donde el objeto es más grueso tenemos más color y en las zonas donde el objeto tiene menos grosor es prácticamente blanco. Esto es porque la luz cuando atraviesa un objeto transparente se va tiñendo de ese color a medida que va adquiriendo ese color en el objeto. Es decir, cuanto más atraviese el objeto, más se teñirá de ese color. Y si atraviesa el objeto muy poquito, se teñirá muy poco de ese color. Esa cantidad, esa profundidad a la que tiene que llegar la luz para empezar a teñirse de ese color, la controlamos con el parámetro depth. A más profundidad, pues la luz tendrá que atravesar más objeto para teñirse de ese color y tendremos más partes blancas o sin color. Y a menor profundidad, pues la luz, en cuanto penetre en el objeto, se va a empezar a teñir de ese color y tendremos más partes teñidas de ese color. Las zonas que sean muy finas, pues seguirán estando sin teñir con ese color. Igual desactivo la luz Skydome
Un segundo a ver si se ve mejor o se ve más rápido. Igual el render es más rápido. Sí, parece que va un poco más rápido ahora. Por lo tanto, este parámetro depth controla la profundidad a la que la luz empieza a teñirse cuando penetra en el objeto. Si ponemos un valor más alto, dependiendo del grosor del objeto, pues tendremos que la luz no se llega a teñir en algunas zonas y en las zonas que son más gruesas en el objeto, pues se teñirá un poco menos. Este sería el comportamiento físicamente correcto de la luz. Después tenemos la propiedad exit to background, que lo que hace es un truco, un truco que tiene Arnold para ahorrarse cálculos. Lo que hace esta opción es, cuando está activada, es que si tenemos varios objetos transparentes, uno detrás de otro, la luz va a tener que atravesar todos esos objetos y cada vez que atraviesa uno de esos objetos va a contar como una profundidad, como un rayo que tenéis aquí en las propiedades del render. Aquí. En Arnold Renderer tenéis Ray Depth. En el caso de Transmission, por defecto viene un valor de 8, es decir, la luz puede atravesar 8 superficies. Si son más de 8 o si le ponemos menos aquí y activamos Active Shade otra vez, veremos que al tener solamente un rayo de profundidad en Ray Depth, la luz en cuanto atraviesa la primera superficie ya no puede seguir calculando. Se queda sin la posibilidad de seguir calculando. Lo que hace Exit Background es, en lugar de devolvernos este color negro, nos devolvería el color del fondo. Nos devolvería el color del fondo que tengamos en nuestra escena. Como en este caso es un color negro, pues nos devuelve este color negro. Lo que voy a hacer es volver a dejarlo como estaba. Vamos a ponerle 8 y vuelvo a resetear Active Shade para poder ver. Ahora la luz puede atravesar diferentes superficies y cuenta todos los rayos, en este caso que serán 2. ¿Para qué sirve esto? Pues en escenas en las que tengamos muchos objetos de cristal, quizá unos delante de otros, y que tengamos que la luz tenga que atravesar todos esos objetos, pues para obtener un resultado físicamente correcto, que sería que la luz atravesase todas esas superficies, pues tenemos que calcular. Arnold tendría que hacer muchos cálculos y el tiempo de render se nos podría ir de las manos. Podemos reducir ese tiempo de render reduciendo el ray depth y utilizando este truco que nos dé en lugar de un color negro, en lugar de un valor de píxel negro, que sería el que obtendríamos cuando Arnold se queda sin rayos, nos devolvería el color del background. Tendríamos que poner un background que nos interese para que no se note. Pero básicamente lo que hace es eso. Esta otra opción, Thin Wallet, la podemos utilizar para objetos que son translúcidos, como podría ser una hoja de papel. Y para hacer eso, lo mejor es que creemos una hoja de papel. Vamos a crear un plano. Voy a cerrar todo. Y voy a ocultar de momento este dragón. Aquí en el Scene Explorer. Lo voy a ocultar y en su lugar voy a poner un plano. Así.
Y a este plano le voy a aplicar otro material. Otro material Standard Surface. Assign Material to Selection. Le ponemos especular a 0 porque vamos a intentar hacer lo que sería una hoja de papel. El especular está a 0. Para ver bien esta propiedad, lo que voy a hacer es poner una luz justo detrás de la hoja de papel y vamos a ver cómo esa luz atraviesa la hoja de papel. Voy a crear una luz tipo point justo ahí, pero la tenemos que poner detrás de la hoja de papel. Aquí. Esta va a ser la luz. La luz está detrás de la hoja de papel y la hoja de papel estaría entre la luz y la cámara. Si activo ahora, si abro Active Shade, veremos que, bueno, esto es debido a esta otra luz. Lo que voy a hacer es poner el papel delante. Aquí. Para que no nos despiste ese contraste, la luz que rebota en esa esquina. Bien, tenemos la hoja de papel, tenemos la luz y vemos que, bueno, está desactivada esta luz point. Activamos la luz point, así, y vamos a subir la intensidad. Bueno, esto quizás sea demasiado, pero ahora lo veremos. Como todavía no hemos activado la propiedad, este objeto ahora es opaco. Si queremos que sea translúcido, venimos a nuestro material, en este caso es este, vamos a Transmission y activamos Thin Wall, esta propiedad. Y esta propiedad funciona con esta otra, Subsurface. Subimos Subsurface y ya vemos que ha cambiado. Esto es porque la luz es demasiado intensa. Voy a bajar la intensidad. Ahí. Ahí ya podéis ver cómo la luz está atravesando la hoja de papel, que en este caso no es transparente, es translúcida. Para verlo más claro, lo que voy a hacer es crear un objeto que proyecte sombra y un objeto detrás de la hoja de papel. Un box. Fijaos, esa es la sombra que está proyectando esta caja por detrás de la hoja de papel. Esto es lo que veríamos. ¿De acuerdo? Podemos proyectar sombras. Veis que la caja está detrás de la hoja de papel. Está proyectando la sombra en el papel. Pero podemos ver esa sombra porque es un objeto translúcido que hemos diseñado con Thin Wall. Veis que ahora ya no es translúcido. Y con Subsurface. Tenéis que subir Subsurface hasta 1 para obtener este efecto y activar Thin Wall. Con estas dos propiedades obtenemos objetos translúcidos. Eso es Thin Wall. Vamos a volver a lo que teníamos antes, es decir, a nuestro dragón. Elimino la hoja de papel y elimino esta geometría y esta fuente de luz. Bueno, igual la dejo. Voy a dejar esta fuente de luz. Y volvemos con el dragón que tenemos aquí. Aquí está. Era transparente y la habíamos teñido de un color. Voy a cambiar ese color a 0, a blanco otra vez. Estoy en otro material, ahora sí. Vamos a ponerlo en blanco y vamos a poner depth en 0. El resto de propiedades que tenéis dentro de Transmission
son extra roughness. Pone extra roughness, ¿por qué? Porque realmente la propiedad roughness de un material es exactamente la misma para la reflexión especular que para la refracción. Es decir, si yo aquí pongo 0, tendré unos reflejos totalmente nítidos y podré ver perfectamente a través del cristal. Si subo este roughness, significa que estoy desenfocando tanto la reflexión especular como la refracción, es decir, lo que vea a través del cristal se va a ver desenfocado. Porque en el mundo real esta propiedad afecta a las dos, tanto al especular como a la refracción. En 3D podemos hacer cosas que no sean del todo reales, es decir, podemos poner roughness a 0 y tendremos una reflexión especular súper nítida y podemos ver perfectamente a través del objeto de cristal, pero manteniendo ese roughness a 0 tenemos aquí un extra roughness que nos permite desenfocar solamente la refracción. Es decir, tendríamos una reflexión especular perfectamente nítida y una refracción desenfocada. Esto lo podemos hacer en 3D. Y otra propiedad que tenemos es Dispersion Ape. Esta propiedad lo que hace es una cosa que ocurre en el mundo real en algunos o en casi todos los objetos transparentes, y es que diferentes longitudes de onda de la luz viajan a velocidades diferentes dentro de un medio, como en este caso es el cristal. Esas pequeñas variaciones en cada longitud de onda hace que tengamos este efecto, que sería el efecto que vemos en un diamante. Tenemos estas iridescencias. De hecho, si dejáis el cursor sobre el parámetro durante un momento, veréis que os dice lo que ocurre. Y si vais a la ayuda de Arnold, a la parte de transmission, podréis ver el ejemplo del diamante. Los valores típicos para algo como un diamante o para cristal estarían entre 10 y 70. Podéis echarle un vistazo ahí a la ayuda. Entonces, si ponemos esta dispersión a 8, pues tendremos valores bastante aproximados al mundo real. En 70 tendremos este efecto. Veis que va cambiando cuando termina el render, es menos obvio o menos escandaloso. Y en 10 pues tendremos este otro. Pero veis que son pequeñas iridescencias provocadas por eso, por las diferentes velocidades de las diferentes longitudes de onda cuando la luz atraviesa este material. Aquí abajo tenéis otra propiedad de scatter para cuando tenemos objetos que no son del todo transparentes, sino que tienen, por ejemplo, puede ser un líquido con partículas en suspensión, pues le podemos dar un color a este scatter y podemos obtener ese efecto. Sería un efecto, podríamos conseguir aquí este tipo de efecto. Es digamos, una simplificación de lo que vamos a ver ahora. Podemos hacer lo que vamos a ver ahora con su surface scattering, lo podemos hacer de una forma
pues como más rápida y más simplificada con este valor scatter, utilizando un color y una profundidad. No sé, pues más o menos por ahí, y podría ser un color así. Podríamos hacer algo así como chocolate. Le voy a quitar la reflexión especular. Tendría que o bajamos la reflexión especular o bien aumentamos el roughness, que sería más correcto. Pero veis como la luz atraviesa, y en las zonas que son más finas tenemos menos color, pero no es como lo que obteníamos con este depth y un color simplemente. O sea, la luz se dispersa, rebota muchas más veces. Si no tenemos scatter, la luz atraviesa, se tiñe de ese color, pero atraviesa directamente el objeto. Con scatter lo que hace es dispersarse y nos da esta sensación de que si esto fuese agua, pues no es agua. No es agua limpia, es agua que tiene partículas en suspensión. Solo ese efecto lo podéis conseguir con este scatter junto con la profundidad también. Fijaos cómo cambia en función del parámetro depth. Cuando el parámetro depth está a 0, esto no tiene efecto. En cuanto le ponemos un valor mayor de 0, ya empieza a funcionar. Es lo que os digo, es lo que vamos a ver ahora en Subsurface Scattering simplificado. Vamos a ver Subsurface Scattering. Esta propiedad Subsurface Scattering es lo que ocurre cuando la luz atraviesa esto que os contaba. Cuando la luz atraviesa el objeto, se dispersa y vuelve a salir por el otro lado. Y es una propiedad que se utiliza mucho para hacer piel humana. Si le ponemos un valor de 1, vamos a cambiar el especular a 0 para centrarnos solamente en esa propiedad. Veis cómo la luz, vamos a ponerle un color. La luz lo que hace es penetrar en el objeto bastante más que en la reflexión difusa. Dentro del objeto se dispersa, rebota muchas veces y vuelve a salir y nos da este aspecto de un objeto. Es lo que ocurre en la piel humana, con la piel, con los humanos. Es lo que ocurre con superficies como mármol o como una naranja, la parte interior de la naranja, no la cáscara, la piel. Y tenéis aquí pues diferentes parámetros. Tenéis el color, tenéis una escala. La escala nos va a hacer que la luz se disperse más o se disperse menos en función de la profundidad a la que llega en el objeto. Es que si aumentamos mucho la escala, pues tenemos este resultado y podemos hacer que tenga más o menos dispersión en función siempre va a ser en función del grosor del objeto. Y también tenéis este otro parámetro radius que vamos a ver ahora. El tipo es simplemente cómo se hace el cálculo. Estos son dos algoritmos diferentes. Diffusion es más antiguo y Random Walk es más actual. Está desde hace poco. Se supone que Random Walk es más preciso. Con Radius lo que tenemos son tres parámetros, X y Z, que en realidad corresponden a los valores RGB. Es decir, lo que vamos a controlar es el color. Fijaos que cuando
muevo X, que sería R, el color rojo, el objeto se empieza a teñir de rojo. Si lo dejamos en 1 y movemos Y, que sería RG, este sería el color verde, pues el objeto adquiere estos tonos verdes. Entonces con esto podéis también controlar el color de salida que va a tener este objeto. En la ayuda de Arnold tenéis esto en Subsurface Scattering. Os recomiendo que le echéis un buen vistazo a la ayuda de Arnold porque es bastante completa. Aquí tenéis la explicación de lo que ocurre. La luz se dispersa dentro del objeto y luego vuelve a salir. Aquí tenéis un ejemplo de piel humana. Y tenéis aquí este valor de radios. Con estos tres valores que os pone aquí, 0,37 para el X o el canal rojo, 0,14 y 0,17, podéis simular con bastante precisión piel humana. No solamente, claro, no es solamente esos valores, tenéis que utilizar mapas porque la piel humana no tiene un color sólido, lo que tiene son muchas variaciones. Entonces lo que tendréis que utilizar mapas para el color difuso y también mapas para este color de subsurface. Y luego con estos tres valores pues podéis conseguir este tono rojo que veis aquí y que habéis visto cuando os lo he mostrado con la linterna. En esos tres parámetros. Eso es subsurface. Luego tenéis otro rollout que se llama Coat, que es un barniz. Esto es realmente una capa más de reflexión, de reflexión especular. Esta capa Coat iría por encima de todo lo demás. O sea, da igual lo que hagamos aquí. Cuando activemos esta capa, siempre va a estar por encima y nos va a añadir otra capa más de reflexión especular que podríamos utilizar para objetos que tengan, por ejemplo, un barniz. Podríamos tener nuestro especular con un roughness que nos dé este tipo de brillos. Por ejemplo, así. Y encima de esta reflexión con este roughness, creo que voy a poner el color un poco más oscuro, igual se ve mejor. Tenemos este especular con un roughness que nos va a dar este brillo. Lo que podemos hacer con Coat es añadirle otra capa más de reflejo con un roughness diferente. Podríamos tener un barniz que tenga una reflexión especular totalmente definida. Y lo que ocurrirá será que se nos mezclarán los dos tipos de especular. Este Coat pues tiene un peso, que es el porcentaje, como siempre, un color y su propio roughness y su propio índice de refracción. Porque puede ocurrir que el barniz tenga un índice de refracción diferente del objeto que tiene debajo, de la capa que tiene debajo. Luego tenéis esto es Coat, lo pongo a 0. Luego tenéis Sheen, que es para simular los materiales como tela que tienen fibras, microfibras en la superficie y que nos dan este tono, este color que veis aquí en los bordes. Veis que está más blanco en el borde. Si lo pongo a 0, desaparece ese tono blanco en los bordes, en las zonas que forman 90 grados con nuestro ángulo de visión. Si lo ponemos
a 1, veis que empiezan a aparecer estos brillitos. Esto es debido a esas microfibras que están pues, por toda la superficie del objeto y que podéis ver claramente en la piel de un melocotón. Tenéis un multiplicador, tenéis un color y tenéis un roughness también. Funcionan igual que en el resto. Y después tenéis Thin Film, que esto lo vais a ver mejor aquí en la ayuda. Nos va a dar es para objetos que tienen como iridiscencia en la superficie. Como por ejemplo este escarabajo. O estas burbujas. Veis que las reflexiones tienen esta iridiscencia con diferentes colores. Eso lo podéis conseguir con esta propiedad Thin Film. Aquí tenéis varios parámetros y la explicación de cómo funciona. Tenéis un grosor y en función de ese grosor pues tendremos diferentes resultados. Emission es la propiedad que nos permite hacer que un material emita luz. Con 0 pues tenemos un material normal. Si queremos que emita luz pues aumentamos y veis cómo el objeto ahora está emitiendo luz. Ya sabéis que esto genera mucho ruido. Por lo tanto, podemos utilizarlo, pero quizá sea más interesante utilizar una luz Arnold tipo mesh. Tenéis el multiplicador y un color. Podéis poner un color o aquí podéis poner un mapa que se llama Blackbody. Blackbody es un mapa que lo que nos hace es darnos un color basado en la temperatura de color. Aquí podemos poner 3500 y podemos aplicar este Blackbody al color del rollout emission, a emission color. Y tendremos una luz cálida, en este caso. ¿Veis el color? Si cambio en Blackbody a 8500, pues lo que tendremos será una luz fría. Podéis ver aquí estos tonos fríos. Lo pongo a 0. Y para terminar, tenemos el rollout de Special Features. Aquí lo que tenemos son estas opciones que nos permiten Opacity, como os podéis imaginar, nos permite hacer que el objeto sea transparente, pero no igual que con Transmission. Con Transmission el objeto es transparente, pero tiene refracción. Con Opacity el objeto solamente es transparente. El color blanco nos da el valor 1, es decir, el objeto es opaco, y si variamos este valor 1, lo que obtenemos es un objeto cada vez más transparente, pero fijaos que no tiene refracción. Es decir, si le pongo a 0, el objeto desaparece. La luz no es como si no estuviese. La luz no atraviesa y sufre una refracción para luego salir. No. Esto es básicamente transparencia. Con 0.1 tendremos eso. 0.2, 0.3. A esta propiedad le podemos aplicar un mapa y podemos hacer que haya zonas del objeto que sean transparentes y hay otras zonas que sean no. Si queremos hacer pequeños agujeros en un plano, no es necesario modelarlos. Podemos utilizar este mapa, o sea, podemos utilizar un mapa que sea blanco con puntos negros que tengan el grosor de esos agujeros y podemos obtener
agujeros en una geometría. Si en lugar de utilizar el color, utilizamos un mapa. Vamos a hacerlo con un mapa, con un checker, con este checkerboard. Cuatro, vaya. Ah, vale. Yo creo que el problema es que este objeto no tiene Vs. No tiene Vs y entonces no funciona bien. Entonces lo que voy a hacer es cerrar esto y lo vemos aquí. Aquí lo podéis ver. Un checker es un mapa que nos da un tablero como un tablero de ajedrez, es decir, cuadrados blancos y negros. Los cuadrados blancos serán opacos y los cuadrados negros, cuando está aplicado a opacity, serán transparentes. Y lo podéis ver aquí. No lo podemos ver en el dragón porque seguramente no, al ser un objeto escaneado no tendrá Vs. Las Vs son importantes. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, el bump. El bump, nos queda el bump. El bump. Quito este mapa. Y también quito este. El bump lo que nos permite es generar. Es un truco que utiliza en los programas 3D para hacer que una superficie parezca que tiene más detalle de lo que realmente tiene. En este caso podemos utilizar un noise aplicarlo. Los mapas de bump suelen ser mapas en escala de grises. En ese mapa lo que hacemos cuando aplicamos ese mapa es decirle a 3 Studio Max o a Arnold que lo que es blanco es como si estuviese elevado en la superficie y lo que es negro es como si estuviese hundido en la superficie. Para utilizar esos mapas, que podemos tener de muchos tipos, iba a utilizar un noise, pero podemos buscar bump map y podemos utilizar cualquiera de estos, podemos descargar alguno de estos. Los bump son en escala de grises. Ahora veremos que podemos utilizar bumps o podemos utilizar mapas de normales. Son este tipo de mapa. Puedo descargar este. Lo voy a descargar en la carpeta de mi project folder y en mi project 3D Max es sin assets images. Y lo cargamos con un nodo bitmap. Bitmap. Le decimos que queremos este bump. Este bump hay que conectarlo, no se puede conectar directamente a este slot. Hay que conectarlo a través de otro nodo, que es un mapa de Arnold llamado bump. Bump 2D o bump 3D si estamos utilizando procedurales. En este caso será bump 2D. El bitmap con el bump en escala de grises va conectado aquí a bump map y este bump 2D va conectado a normal. Y lo que obtendremos será no lo vemos aquí, quizá se vea mejor aquí. Aquí podéis verlo. Tengo todavía anisotropy por ahí. Especular, anisotropy 0. Vale. Al tener
aspecto detalle, este objeto no se ve claro. Ah, bueno, claro, y no tiene Vs. Por eso no podemos verlo. Lo podemos ver aquí. Tengo conectado el bump y veis que el objeto parece tener estos detalles modelados en la geometría, pero no es así. Es este nodo bump que podemos darle más o menos presencia. Con el nodo bump seleccionado, doble clic, tenéis aquí los parámetros del nodo bump y tenéis bump height. Y si os fijáis, voy a hacerlo más grande. Fijaos que el aspecto que da es como si estuviese modelado, pero realmente no lo está. Podéis darle más con este bump height y hacer que el efecto sea mucho más pronunciado o que sea menos pronunciado. Esto es lo que hace los mapas de bump. Luego tenemos los mapas de normales. Hacen lo mismo, pero con más detalle. Los mapas de normales... Os he dicho que los mapas de bump son en escala de grises, por lo tanto lo blanco sube hacia arriba y lo negro baja hacia abajo. Es decir, tenemos un eje, que es el eje Z, o hacia arriba o hacia abajo. Con los mapas de normales podemos obtener lo mismo con más detalle, porque los mapas de normales no utilizan solamente un canal. Aquí tenéis mapas de normales. Estos mapas, aquí se ve muy claro. Este es el efecto y este es el mapa. Los mapas de normales no utilizan solamente un eje, arriba o abajo. Utilizan los tres canales RGB. Es decir, utilizan el rojo, el verde y el azul. Obtenemos un mapa que tiene normalmente este aspecto. Si os fijáis, todos tienen este color característico. Pero al utilizar los tres ejes, rojo, verde y azul, lo que obtenemos es, digamos, que ese efecto de que esa superficie está modelada, lo obtenemos en los tres ejes, en el X, en el Y y en el Z. Con los mapas bump solamente obtenemos el eje Z, que sería el de o arriba o abajo. Un mapa de normales, al utilizar los tres ejes, los tres colores, nos permite obtener mucho más detalle. Estos mapas de normales los podéis descargar y los podemos generar en Matchbox. En Matchbox, cuando hagamos la escultura de nuestro objeto, lo que haremos será sacar este tipo de mapas, nos los traeremos a 3D Studio Max y tendremos un objeto con pocos polígonos con el aspecto de tener muchos más polígonos. Es un truco que se utiliza muchísimo en videojuegos, estos mapas de normales, porque en videojuegos el número de polígonos está muy restringido. Entonces necesitamos este tipo de efectos. Solamente se nota que es un truco en los bordes del objeto. Cuando miramos el borde del objeto vemos que no hay deformación. Este aparente abultamiento que tenemos aquí no existe realmente. Es un truco. Es un mapa de bump o un mapa de normales que nos da esta impresión, pero si os fijáis aquí es una esfera lisa. Pero se utilizan muchísimo y el resultado es convincente. Con eso hemos visto el material Standard Surface. Ya veis que es un material muy avanzado, muy completo. Podéis hacer cualquier tipo de material con Standard Surface y prácticamente no hay nada que se os pueda resistir si controláis este material.